Bienvenido a este nuevo video de programación orientada a objetos. El tema que vamos a ver hoy es el tema 6, flujos de archivos. Hasta ahora, el tipo de programas que hemos venido trabajando durante el curso son programas que funcionan en la memoria de acceso aleatorio. Es decir, son programas que cuando nosotros lo corremos, por ejemplo, instanciamos alguna clase y nuestros objetos toman valores. Al terminar el programa, estos valores pues se pierden. Así también, por ejemplo, si estuviésemos trabajando en un momento dado en alguna actividad y si se va la luz, pues todo lo que tengamos en la memoria en ese momento lo vamos a perder. Si nosotros en un momento dado quisiéramos guardar los datos generados por el programa para que puedan estar disponibles para otros programas inclusive, entonces tendríamos que almacenarlos en lo que son los archivos. Los archivos pues son una secuencia de bytes que se guarda en algún dispositivo de almacenamiento secundario, como disco o una USB o algún CD. Y normalmente estos archivos, que también se les reconoce en algunos libros como ficheros, tienen un nombre y una extensión. La extensión está generalmente relacionada con el tipo de datos que guardan. Así, por ejemplo, cuando nosotros vemos que tenemos un archivo .txt, podríamos pensar que el tipo de datos que guardamos en él sea de texto. Sin embargo, las extensiones no necesariamente es obligatorio que la extensión esté relacionado con el tipo de dato que guardan. Inclusive en algunos sistemas operativos como Linux, las extensiones pues no existen, ¿verdad? Forman en realidad parte del nombre del archivo. Bien, ¿qué tipos de archivos podríamos tener? Pues a grandes rasgos podríamos tener una clasificación de archivos de aplicación, por ejemplo los que generamos con Java, o podríamos tener lo que son los archivos de datos. Los archivos de datos almacenan información referente a alguna entidad. Por ejemplo, aquí tengo un registro que guarda la información de medicamentos dentro de un inventario de medicamentos. Por ejemplo, en este registro, que está formado por varios campos, tengo un identificador, un nombre comercial de la medicina, un nombre genérico y la fecha de caducidad. Todos estos campos me forman un registro. Inclusive los campos no tienen que ser del mismo tipo de datos. Un registro me da la información sobre un medicamento. Si yo quiero guardar varios registros, entonces tendría un archivo de datos. En programación orientada a objetos, a los registros se les reconoce como objetos y a estos campos se les reconoce como los atributos. El manejo de archivos en realidad es un caso particular de la gestión de entrada-salida en Java. La gestión de entrada-salida se realiza en Java mediante lo que se llaman flujos o streams. Un flujo es una secuencia de bytes que fluyen desde una fuente, que podría ser el teclado, el archivo, la red, y se dirigen hacia un destino. Por ejemplo, aquí tengo lo que sería un programa en Java y un archivo. Si va a haber un flujo que parte del programa hacia un archivo externo, ese flujo se llama output stream. Por el contrario, si viene del archivo externo hacia el programa, se le llama un flujo input stream. El proceso para leer o escribir datos utilizando flujos en Java consta de 3 pasos. Abrir el flujo, mientras exista más información, hay que leer o escribir los datos y finalmente hay que cerrar el flujo de datos. Los tipos de archivos que manejamos en Java son archivos de texto que se manejan con flujo de caracteres. Recuerden que los archivos de texto son archivos que pueden ser legibles por cualquier persona. Podríamos generar este archivo con un bloc de notas o con algún otro editor como VI en Linux o algún otro editor de texto, ¿no?
También tenemos otro tipo de archivos que son los archivos binarios, en donde el flujo que se utiliza se llama flujo de bytes. Entonces, de acuerdo a este tipo de archivo, vamos a tener clases abstractas para manejar los tipos de archivo. En Java, los flujos de datos se describen mediante jerarquías de clases, según si se tratan de archivos de caracteres o se tratan de archivos de bytes. Aquí tenemos resumido lo que serían las clases abstractas, la clase reader y la clase writer para archivos de caracteres. La clase reader se utiliza para flujos de entrada y la clase writer se utiliza para flujos de salida. Cuando vamos a manejar nosotros archivos de bytes, entonces cambiamos las clases. Las clases que utilizamos para clases de entrada sería la input stream y la clase que utilizaremos para flujos de salida es la output stream. Estas clases se encuentran dentro del paquete Java.io, por lo que es muy importante importarlo cuando vayamos a trabajar con flujos. Los flujos de caracteres que manejamos, la API de Java empieza con la clase reader, tienen varias subclases. Estas clases, pues bueno, tienen a su vez sus métodos que vamos a poder utilizar y que además ustedes pueden revisar dentro de la API de Java en la documentación que nos proporciona Oracle. También tenemos la clase writer, que a su vez tiene varias subclases y con sus respectivos métodos. Para el manejo de flujo de bytes, tenemos nuevamente la clase input stream con sus subclases y la clase output stream para flujos de salida con sus subclases. También es importante que revisemos la clase file. Esta es una clase que se utiliza frecuentemente dentro de los flujos de entrada-salida de Java y nos permite interactuar con los sistemas de archivos locales. Proporciona muchas utilerías que están relacionadas con los archivos para la obtención de información básica sobre los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos la declaración de un objeto de la clase file y la instanciación, es decir, la creación de ese objeto en donde enviamos como argumento una ruta a un archivo en particular. Los archivos tienen básicamente dos tipos de acceso: el acceso secuencial y el acceso aleatorio. En el acceso de tipo secuencial, los datos se guardan uno detrás de otro. Cuando queremos acceder a un dato en este tipo de archivo, hay que leer cada dato hasta encontrar aquel que andamos buscando. Es decir, hay que recorrer todo el archivo hasta encontrar el que andamos buscando. Así también, cuando vamos a agregar un dato más a un archivo secuencial, este se agrega al final del mismo. En el caso de los archivos aleatorios, podemos ir a una posición determinada dentro del archivo. No necesitamos recorrerlo todo para poder encontrar un dato en particular. También, por ejemplo, si nosotros queremos leer o escribir en una posición determinada del archivo, podemos hacerlo. Vamos a suponer que queremos escribir a la mitad del archivo, podemos escribir directamente a la mitad del archivo sin tener que recorrer todo el archivo desde el inicio. Por último, vamos a ver el tema de serialización, que consiste en la conversión de objetos de una clase en bytes para poder enviarlos en algún flujo y almacenarlos en una memoria secundaria, ya sea en un disco duro o en la red. También podemos, a través de la serialización, recuperar un objeto y poderlo traer y manipular en la memoria principal. La clase de la cual son instanciados los objetos que se van a serializar debe de implementar forzosamente a la interfaz serializable.
Las clases utilizadas y los métodos correspondientes que nos proporciona la API de Java son Object Output Stream para escribir objetos en algún dispositivo externo y Object Input Stream para leer objetos desde un archivo externo. Los métodos relacionados con estas clases, pues para Object Output Stream está WriteObject y para Object Input Stream está ReadObject. Pues hasta aquí es todo. Vamos a continuar con ejercicios prácticos.